Hola a todos, mi nombre es Diógenes, esto es el juego de cartón y en esta ocasión aprenderemos a jugar Puerto Rico de Rio Grande Games. Un juego de 3 a 5 personas, recomendado para edades de 13 en adelante y que se juega aproximadamente entre hora y media y 2 horas y media. Para comenzar a jugar Puerto Rico, coloca la tabla de construcciones y el banco en el centro donde todos los jugadores la puedan alcanzar y coloca en su lugar respectivo las fichas de construcciones. La manera más fácil de encontrarlas es según el número de puntos de victoria que te da cada construcción, indicadas por el número en rojo en la esquina superior derecha. Hasta la izquierda van todas las edificaciones que te otorgan un punto de victoria, seguida de las de 2, 3 y finalmente 4 puntos de victoria. Coloca el barco de los colonos y haz una pila que dependerá del número de jugadores. 95 colonos para un juego de 5 jugadores, 75 para uno de 4 jugadores y 55 para un juego de 3 jugadores. Adicionalmente, agarra un número de colonos de esta pila igual al número de jugadores y colócalos en el barco de colonos. En este caso preparamos un juego de 3 jugadores, entonces únicamente irán 3 colonos en el barco. Posteriormente coloca todas las fichas de acciones según el número de jugadores. Vas a requerir las 8 fichas. En un juego de 5 jugadores, para 4 jugadores vas a retirar a un prospector y para 3 jugadores vamos a retirar a los 2 prospectores, los cuales guardaremos en la caja. Haz una pila para cada uno de los recursos disponibles en el juego: maíz, azúcar, índigo, tabaco y café. Coloca la ficha de la casa de cambio y coloca únicamente 3 barcos mercantes, según que dependerán del número de jugadores. Para un juego de 5 jugadores vas a requerir 2 barcos que tienen 8, 7 y 6 compartimentos. Si tienes solo 4 jugadores vas a retirar el barco de 8 compartimentos y en su lugar colocarás el barco de 5 compartimentos. Si tienes solo 3 jugadores, retira también el barco de 7 compartimentos y en su lugar coloca el barco de 4 compartimentos. Crea una pila aparte con las fichas de puntos de victoria. En un juego de 5 jugadores vas a requerir todas las fichas de puntos de victoria que suman 122 puntos de victoria. En un juego de 4 jugadores, elige las fichas tal que sumen solamente 100 puntos y para 3 jugadores que sume únicamente 75 puntos. Coloca las 8 fichas de cantera boca arriba y a su lado con las 5 pilas con las demás plantaciones, 5 pilas más o menos del mismo tamaño. Revela, esto es decir, voltea, un número de fichas igual al número de jugadores más 1. En este caso, como somos 3 jugadores, únicamente revelamos 4 plantaciones. Finalmente, entrega un tablero con una isla de Puerto Rico a cada uno de los jugadores y entrega un número de doblones igual al número de jugadores menos 1. Para este caso de 3 jugadores, únicamente le entregaremos 2 doblones a cada uno de los jugadores. Elige a un primer jugador, quien se llevará la tarjeta de gobernador y quien estará obligado a tomar como primera acción la ficha de colono. Una vez que se lleve la ficha de colono, entregarás los recursos de la siguiente manera. Al primer jugador le corresponderá una plantación de índigo, al siguiente jugador, en sentido de las manecillas del reloj, igualmente una plantación de índigo y al tercer jugador una plantación de maíz. En el caso de que sean 4 o 5 jugadores, los primeros jugadores se llevarán una plantación de índigo y los últimos 2 jugadores se llevarán una plantación de maíz. Después de esto será el turno del segundo jugador, quien podrá tomar cualquiera de las 5 acciones restantes y así podrás continuar jugando Puerto Rico. Antes de pasar a las particularidades del juego, les describiré en rasgos generales cómo es la dinámica del mismo. El juego consiste de rondas, una sucesión de rondas, donde cada jugador tendrá un turno que influirá en las acciones que tomará todos los jugadores. Cada ronda comienza con esta ficha de gobernador. El jugador que tenga la ficha de gobernador podrá elegir cualquiera de las acciones que estén disponibles en el juego. Una vez que elija una acción, se llevará la tabla correspondiente y, si tiene doblones,
se llevará esos doblones y colocará la ficha al lado de su tablero. Ese jugador tendrá que llevar a cabo la acción que diga la ficha y además tendrá derecho a un beneficio. Solo el jugador que se lleve la ficha de acción tendrá derecho al beneficio que dicha ficha le otorga. Una vez que lleve a cabo su acción, corresponderá al siguiente jugador, en orden de las manecillas del reloj, llevar a cabo dicha acción. Hay algunas acciones que son obligatorias, hay algunas acciones que son opcionales. Una vez que el siguiente jugador lleve a cabo dicha acción, corresponderá al siguiente jugador y así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado a cabo la acción que haya decidido el gobernador. Posteriormente, el siguiente jugador podrá elegir entre las acciones restantes llevar a cabo la que sea. Otra vez, se llevará la ficha correspondiente, la colocará al lado de su tablero, cumplirá la acción que dice la ficha y se llevará el beneficio de la misma. Una vez que lo haga, seguirá el siguiente jugador y así hasta que todos los jugadores hayan completado. Finalmente, el último jugador elegirá alguna ficha adicional, se sigue la misma dinámica y termina la ronda. Antes de completar la siguiente ronda, hay que restablecer las acciones. Para eso, hay que tomar doblones del banco y se coloca un doblón sobre cada una de las acciones que no se hayan tomado. Estos doblones se pueden ir acumulando y funcionan como un incentivo para que todas las acciones sean llevadas a cabo a lo largo del juego. Una vez que se han puesto los doblones encima de las acciones, todas las demás acciones se regresan al lugar original y la ficha de gobernador pasa al siguiente jugador, quien podrá elegir nuevamente cualquiera de las acciones. Ahora sí, pasaremos a ver cuáles son las acciones particulares con las que cuenta cada jugador. La primera acción que puede tomar un jugador es la de colono. Antes de pasar a explicarla, cabe explicar las plantaciones. Estas plantaciones se colocan en la parte inferior de la isla y son las materias primas que puede producir una isla. Estas plantaciones pueden consistir en maíz, índigo, azúcar, tabaco o café. La persona que tome la ficha de colono podrá elegir cualquiera de las plantaciones aquí disponibles y la colocará en la parte inferior del mapa. No importa en qué parte del mapa la coloque, no influirá en la dinámica del juego. Lo único importante es que una vez colocada la plantación, no podrá ser movida en el resto del juego. Esta acción es opcional, por lo cual un jugador puede decidir no tomar esta acción. Una vez que el primer jugador haya tomado su plantación, en orden de las manecillas del reloj, el siguiente jugador podrá elegir otra plantación y los demás jugadores tendrán las opciones restantes. Y como se darán cuenta, va a sobrar una plantación. Esta se descarta y se vuelven a revelar un número de plantaciones igual al número de jugadores más 1. Como beneficio, la persona que tome la acción de colonel, que haya tomado esta tarjeta, podrá elegir no tomar una plantación y en su lugar tomar una cantera. Estas canteras, cuando tienen a un colono trabajando en ellas, permitirán dar descuentos en la compra de edificios. La segunda acción que pueden tomar los jugadores es la de alcalde, la cual les permitirá traer más colonos a la isla. Se coloca la ficha al lado del tablero del jugador en turno y tomará un colono del barco de colonos y lo colocará en el plantío o en el edificio que más le convenga. Los plantíos únicamente admiten tener un colono trabajando en ellos, mientras que los edificios pueden tener 1, 2 o hasta 3 colonos trabajando en ellos. Es importante colocar los colonos de tal manera que el plantío, que es la materia prima, pueda ser procesado en un edificio y posteriormente producir bienes como puede ser maíz, índigo o los demás bienes. Una vez que el primer jugador haya colocado su colono, se continúa en sentido de las manecillas del reloj, siendo este colono el segundo jugador, al tercero y así sucesivamente. Si sobran colonos en el barco, estos continúan en sentido de las manecillas del reloj, lo cual le permite a los jugadores seguir colocando colonos hasta que se vacíe el barco. Como beneficio, el jugador que haya obtenido la tarjeta de alcalde podrá tomar un colono adicional de la pila de agarre y colocarlo en donde le convenga.
algo importante que tener en mente es que los colonos se mantienen en el plantío o en el edificio en el que estén hasta que alguien vuelva a tomar la tarjeta de alcalde en un turno posterior. Esto significa también que cuando alguien tenga la tarjeta de alcalde, los jugadores podrán mover los colonos de los edificios a plantíos o de plantíos a edificios o entre plantíos, entre edificios, como gusten, y reconfigurar la manera en la que están colocados sus colonos. Finalmente, antes de terminar esta acción, hay que volver a tripular el barco de colonos. La manera de hacer esto es con los espacios vacíos en los edificios. Noten que aquí tengo un ingenio de azúcar que tiene 2 espacios vacíos, es decir, puede trabajar 2 colonos más. Y este edificio para producir café tiene un espacio vacío, por lo cual añado 3 colonos más al barco. Esto se hace para todos los jugadores y supongamos que el segundo jugador tiene 2 espacios vacíos en sus edificios, por lo que van 2 colonos, mientras que el tercer jugador tiene todos sus espacios llenos en los edificios, solamente en los edificios. Una vez hecho esto, queda tripulado otra vez el barco de colonos y continuamos a la siguiente acción. La tercera acción que pueden tomar los jugadores es la de constructor. El jugador que se lleve esta tableta la coloca al lado de su tablero y como beneficio adicional, todos los edificios le cuestan un doblón menos. El costo de los edificios está indicado en un color relativamente gris en la esquina inferior izquierda, mientras que los puntos de victoria que otorgará al final del juego están indicados en rojo en la esquina superior derecha. No confundan esos números. Los puntos de victoria están en rojo, el costo está en gris, en la parte inferior. Hay 3 tipos de edificios en Puerto Rico. El primer tipo, y tal vez el más importante para empezar el juego, son los edificios de producción, dados por estos 6 espacios en el tablero general, y que son planta de índigo, ingenio de azúcar, almacén de tabaco o un edificio para tostar café, y que me sirven para que las materias primas que produzca puedan ser procesadas y así obtener índigo, tabaco, azúcar o café. Si no tengo estos edificios, estos bienes no los voy a poder producir. Como excepción a esto, el maíz no requiere de un edificio de producción y únicamente con tener el plantío puedo obtener el recurso. El segundo tipo de edificio son los 12 morados de aquí abajo, que ocupan únicamente un espacio en la ciudad de San Juan. Estos edificios permiten cambiar las reglas del juego, ya sea disminuyendo el costo de algunas materias, obteniendo más colonos cuando construyo, obteniendo un almacén, mi propio barco, entre otros. El tercer y último tipo de edificios son estos morados que ocupan 2 espacios en la isla de San Juan y que me permiten obtener más puntos de victoria al final del juego según criterios de cuántos colonos tengo en mi isla, cuántos edificios, cuántas plantaciones, entre otros. Ahora bien, supongamos que el primer jugador quiere construir este almacén grande que le permitirá no desperdiciar su producción después de las rondas de capitán. Entonces, una vez que decide, lo coloca en el lugar donde decida, no importa, lo único que importa es que una vez que haga una construcción ya no se puede retirar y paga el costo. En este caso cuesta 6, indicado por el número en la esquina inferior. Y en este caso, este jugador únicamente tiene 5 doblones, pero como tiene la tarjeta de constructor, todos los edificios le cuestan un doblón menos, por lo que sí le alcanza construir esta edificación. La paga y se continúa en sentido de las manecillas del reloj, todos los jugadores teniendo la opción de construir. Otra vez, esta acción es opcional, si no te alcanza o no quieres construir, puedes no hacerlo. Como última clave al juego es que los edificios tienen aquí piedras indicadas al inicio de la columna. Estas piedras indican en realidad las canteras. Esto quiere decir que si tienes una cantera en tus plantíos y que tiene a un colono trabajando en ella, esto te permite tener un descuento de un doblón para cualquiera de las columnas. Si tienes 2 canteras trabajando, puedes obtener descuento de hasta 2 doblones únicamente en las columnas de 2, 3 y 4. 3 canteras te permite hasta 3 doblones de descuento en la tercera y cuarta columna y 4 canteras te permite hasta 4 doblones de descuento en la última columna. La cuarta opción que pueden tomar los jugadores es la de artesano.
o simplemente productor. Se coloca al lado de su tablero y produce los bienes según sus plantíos y sus edificios. Tiene que haber una correspondencia entre los plantíos y los edificios para producir ese número de bienes, porque los plantíos pueden estar limitados por el número de trabajadores en las plantas o viceversa. En primer lugar, este jugador tiene 2 colonos trabajando en plantíos de maíz, por lo cual puede obtener 2 recursos de maíz y los coloca en su compás. El maíz, como habíamos dicho anteriormente, no requiere de un edificio para su producción. En segundo lugar, este jugador tiene 2 colonos trabajando en plantíos de índigo, pero solo un colono trabajando en una planta de índigo, por lo cual se toma el mínimo y únicamente puede recibir un bien de índigo. Posteriormente tiene un trabajador en un ingenio de azúcar, pero no tiene un trabajador en el planteo de azúcar, por lo cual no puede producir azúcar. Igualmente tiene un trabajador en un planteo de café, pero nadie trabajando en la planta de café, por la cual no recibe café. Y así sucesivamente yendo en el sentido de las manecillas del reloj, y es importante ir en el sentido de las manecillas del reloj, porque si un recurso se agota, digamos que no hay maíz suficiente, el siguiente jugador, aunque tenga para producir maíz, ya no podrá obtener maíz y se quedará sin esa producción. El beneficio que tiene el que agarre esta tarjeta de productor, de artesano, es que de todos los bienes que pueda producir, al menos uno puede agarrar un bien adicional. Por ejemplo, este individuo puede decidir agarrar un índigo adicional o puede decidir agarrar un maíz adicional. Lo que no puede es decidir agarrar café o azúcar porque no tiene trabajadores suficientes en sus plantíos o en sus plantas. La siguiente acción que pueden tomar los jugadores es la de comerciante. El jugador que tome la tarjeta la coloca al lado de su tablero y podrá venderle recursos a la casa de cambio. La casa de cambio compra recursos a diferente precio. El maíz no paga por él, es decir, paga 0 doblones. El índigo paga 1 doblón, el azúcar paga 2, el tabaco paga 3 y el café paga 4 doblones. Y la persona que se lleva la tarjeta recibe 1 doblón adicional por la venta que le haga a la casa de cambio. En este ejemplo, digamos que este jugador le vende tabaco, por lo cual recibe 4 doblones. Pero adicionalmente tiene la tarjeta de comerciante, por lo cual puede recibir hasta 1 doblón adicional, por lo cual le dan 5 doblones por dicha transacción. Las reglas a seguir en la casa de cambio es que la casa de cambio solo tiene espacio para 4 productos, por lo que si durante esta ronda se agotan los espacios, no podrás venderle a la casa de cambio y te quedas sin doblones. La siguiente regla que tiene la casa de cambio es que solo admite una unidad de cada tipo de bien, por lo cual si el siguiente jugador solo tiene maíz para vender o únicamente tiene café para vender, no podrá vendérselo a la casa de cambio. Así todos los jugadores tienen un turno para venderle a la casa de cambio. Si la casa de cambio se llena de productos diferentes al final de cuando todos los jugadores hayan tenido oportunidad, o hasta cuando se haya llenado, termina la ronda y los recursos se regresan a sus pilas correspondientes. La casa de cambio podrá otra vez recibir bienes. Si al final del turno la casa de cambio no se llena, la casa de cambio se mantendrá en estas condiciones y la siguiente vez que alguien utilice la casa de cambio, solamente una persona podrá venderle. La siguiente acción que pueden tomar los jugadores es la de capitán. Con esta acción, los jugadores llenan los barcos mercantes que van a llevar el producto que producen en su isla, valga la redundancia, hacia el viejo mundo y a cambio reciben puntos de victoria dependiendo del número de barriles que suban de cada producto al barco. No importa el tipo de producto, cada barril da un punto de victoria. Se tienen que seguir ciertas reglas para llenar los barcos. La primera regla es que los barcos solo pueden llevar un tipo de bien. Es decir, yo no puedo meter azúcar a un barco que ya tiene índigo o no puedo meter café a un barco que ya lleva maíz. Pero si un barco está vacío, puedo elegir el producto que quiero meter, siempre y cuando no sea un producto que ya exista, lo cual nos lleva a la siguiente regla, es yo no puedo meter producto a un barco si otro barco ya tiene de ese producto. Eso quiere decir que yo no puedo agarrar índigo y meterlo a este barco,
¿Por qué? Porque hay otro barco que ya tiene índigo, entonces tengo que meterle índigo a aquel. La siguiente regla es que no puedo llenar un barco no puedo meterle producto a un barco que ya esté lleno. Por poner un ejemplo, si yo tengo estas 3 de índigo, a este barco solo tiene 5 compartimentos, yo solo puedo meter 2 de índigo y esta índigo que me sobra se mantiene en mi isla. La cuarta regla es que los jugadores están obligados a subir bienes al barco si pueden hacerlo. Por poner un ejemplo, digamos que yo nada más tengo café y yo lo estaba guardando este café para venderlo a la casa de cambio porque me da varios doblones. Yo estoy obligado a subir el café a ese barco. La siguiente regla que hay que seguir es que tienes que entregar todos los bienes que tengas de ese producto y que puedas entregar. Por poner un ejemplo, yo no puedo nada más elegir poner un café acá. Si pongo café, tengo que poner todas las unidades de café que tenga. Una vez que entregue el producto, me dan puntos de victoria acorde. Entonces, para poner un ejemplo, yo voy a dar 4 unidades de maíz a este barco de acá, que tiene únicamente 6 compartimentos. Y a cambio me van a dar 4 puntos de victoria. Pero como tengo la ficha de capitán, me van a dar 5 puntos de victoria, los cuales lo pongo en mi compás, boca abajo, para no enseñárselos a los demás jugadores. Después es el turno del siguiente jugador. Digamos que el segundo jugador pone índigo en este barco y el tercer jugador pone azúcar en este barco. Otra vez regresamos al primer jugador. El primer jugador todavía puede meter azúcar a este barco, por lo cual está obligado a hacerlo. Y así se sigue sucesivamente dando rondas hasta que ya nadie pueda meter recursos a ningún barco. El que haya tomado la ficha de capitán manda los barcos al nuevo mundo sí y solo si están llenos. Digo, al viejo mundo, perdón. Sí y solo si están llenos. En este caso, el único barco que está lleno es el que está cargado con índigo, en cuyo caso agarra las 5 unidades de índigo y las regresa a la reserva, y este barco regresa a la isla listo para ser cargado con más producto. El maíz y el azúcar se quedan estacionados hasta que se completen las unidades suficientes para mandarlo al viejo mundo. Como punto final, una vez que acabe esta ronda, todos los jugadores tienen que deshacerse de toda su producción y pueden almacenar solamente un recurso de lo que quieran. En este caso, este jugador decide que su bien más valioso es el café y decide deshacerse de todo, del índigo y de una unidad de café, el cual se pierde, se cae al mar, no regresa y básicamente se regresa a la pila de agarre, a la reserva general, y únicamente puede quedarse con un único bien. Como habíamos dicho, hay algunas tarjetas, hay algunas construcciones que le permiten mantener todos los recursos para que no se pierdan en el mar. La última acción que puede tomar un jugador es la de prospector. En un juego y esta acción solo existe en los juegos de 4 o 5 jugadores, habiendo una tarjeta de prospector en un juego de 4 jugadores y 2 tarjetas de prospector en un juego de 5. Y lo único que le permite es que la persona que toma esta tarjeta agarra un doblón del banco. Y nada más, todos los demás jugadores no obtienen ningún beneficio. El juego termina cuando se cumple una de 3 condiciones. La primera condición es que en una ronda de construcción, alguno de los jugadores coloque un edificio que llene por completo su ciudad de San Juan. Cuando esto ocurra, todos los jugadores terminan su ronda de construcción y se procede a la puntuación. La segunda condición para terminar el juego es que al final de una ronda de alcalde, el barco de colonos, no haya suficientes colonos en la reserva para llenarlo, en cuyo caso ahí termina el juego porque regresar tripulantes al barco de colonos es lo último que se hace. La última condición para terminar el juego es que se terminen las fichas de punto de victoria durante una etapa de capitán. En este caso, digamos, este individuo pone 4 índigos en un barco, pero solo hay 3 fichas. Este individuo se lleva las 3 fichas y aunque nada más se lleve 3 fichas, se tiene en mente que como puso 4 índigos, tiene un punto de victoria adicional.
La ronda de capitán continúa normalmente, ya no se entregan fichas, pero sí se siguen sumando puntos de victoria que pueden anotar en una hoja de papel, en su celular o simplemente tenerlas presente. Una vez que se llenen todos los barcos al final de la ronda de capitán, otra vez termina el juego y procede la puntuación. Una vez que termine el juego, los jugadores suman sus puntos de victoria dados por todas las fichas de puntos de victoria que tengan. En este caso tengo 5, 10, 15 más 5, 20 puntos de victoria por fichas. Los puntos de victoria por los edificios marcados por los números en la esquina superior derecha en rojo. Digamos, este edificio tiene 4 puntos de victoria. Aquí tengo unos con 3, unos con 2, unos con un solo punto de victoria. Sumo todos esos números en rojo y además sumo los puntos de victoria que me dan los edificios grandes por sus condiciones de bonus según el número de fichas de puntos de victoria, el número de colonos, el número de edificios, de plantíos o demás condiciones que haya cumplido. El jugador que tenga más puntos de victoria gana. Si hay un empate, el que tenga más doblones gana. Si no, el que tenga más plantíos. Y si no, lo cual sería muy difícil, se comparten la victoria. Muchas gracias por haber visto este video. Esto es el juego de cartón. Mi nombre es Diógenes Cruz. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete. Si tienes dudas, ponlas en los comentarios y las atenderé lo más rápido que pueda. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Explicaremos ahora en qué consiste cada uno de los edificios. Como hemos mencionado, los primeros 6 edificios, estos azules, blancos, el café y el gris, sirven para producción. Los azules para producir índigo, para producir azúcar, los blancos en café para producir tabaco y en gris, oscuro, para producir café. La producción dependerá claramente del número de plantíos que tenga en mi zona de la isla y del número de trabajadores, de colonos que tenga en cada uno de estos edificios. En segundo lugar vienen los edificios que cambian las reglas del juego dados por estos edificios violetas pequeños. Ahora brevemente explicaré cada uno de ellos. El mercado pequeño me permite que en la etapa de comerciante venderle a la casa de cambio y obtener un doblón adicional. Por ejemplo, si le vendo un azúcar que regularmente paga 2, en este caso podría pagarme 3. Igualmente podría en su lugar venderle un maíz que regularmente paga 0 y en su lugar obtendría un doblón gracias al mercado pequeño. Es importante recordar que para que estos beneficios puedan surtir efectos necesito tener un trabajador, un colono en el edificio. El segundo edificio es la hacienda. La hacienda lo que me permite es obtener una plantación adicional de la reserva. Es decir, si yo en mi turno, en la etapa de colono, decido agarrar un índigo, adicionalmente podría agarrar una de las fichas boca abajo y agregarla a mi plantación en la zona inferior de mi isla. El siguiente es la cabaña de construcción. La cabaña de construcción, si la tengo en mi isla, lo que me permite es que en la etapa de colono, en lugar de agarrar una de las plantaciones boca arriba, puedo agarrar en su lugar una cantera. Esto sin haber sido quien agarró la tarjeta de colono. Después viene el almacén pequeño. El almacén pequeño lo que me permite es guardar al final de la etapa de capitán más recursos. Recordamos que al final de la etapa de capitán solo tenemos que echar toda la producción al mar y solo nos podemos quedar con un único barril del bien que elijamos. Con el almacén pequeño lo que puedo hacer es guardar todas las unidades del producto de un solo bien. Es decir, si quiero mantener todas mis azúcares, echo todo el índigo y todo el maíz al mar, recordando que por regla general puedo mantener al menos un barril del producto que yo quiera. En este caso podría mantener el índigo. Esto con el almacén pequeño. Empezando con la segunda columna viene el hospicio. El hospicio lo que me permite es que durante la etapa de colono, cuando agarro una plantación, esa plantación tomo un colono de la reserva, lo pongo en mi plantación y así directamente lo puedo ubicar en mi isla de San Juan. Es decir, las plantaciones vienen con colono incluido. Aquí únicamente como excepción a esta regla es que si tengo
la hacienda que me permite obtener una plantación adicional, esa plantación adicional no viene con colono incluido. Posteriormente viene la oficina. La oficina lo que me permite es venderle más de un mismo bien a la casa de cambio. Por ejemplo, si la casa de cambio ya tiene una unidad de azúcar, gracias a la oficina puedo venderle otra de azúcar y recibir los 2 doblones a cambio. El mercado grande. Al igual que el mercado pequeño, esto me permite vender a la casa de cambio algún producto y en lugar de recibir 2 doblones adicionales. Por ejemplo, por el maíz, que regularmente se compra en 0, recibo 2 doblones. Si vendiera el azúcar, recibiría 2 doblones más 2 doblones adicionales, es decir, 4. Después viene el almacén grande, que al igual que el almacén pequeño, evita que tire mi producción al mar y puedo guardar todos los barriles que tenga de 2 productos. Es decir, puedo decidir mantener todo el azúcar, mantener todo el índigo y el maíz se iría al mar, recordando que por regla general puedo mantener un barril de lo que yo quiera. Después viene la fábrica. La fábrica es un poquito más complicada y lo que me permite es que en la etapa de artesano o de producción obtener doblones adicionales por cada bien distinto que produzca. Es decir, si en la etapa de producción logré producir azúcar y índigo, puedo recibir adicionalmente a mi producción un doblón. Si solo produzco un bien, independientemente de las unidades, no me dan doblones. 2 bienes distintos es un doblón, 3 bienes distintos son 2 doblones, 4 bienes distintos son 3 doblones y 5 bienes distintos, que es todo lo que puedo hacer, me dan 5 doblones adicionales. Posteriormente viene la universidad. La universidad lo que me permite es que si decido construir un edificio en mi ciudad, este edificio va a incluir un colono que, al igual que el hospicio, tomo de la reserva. Por poner un ejemplo, si decido construir una planta grande de índigo, esta planta va a incluir un colono adicional. Después viene el puerto, que me da un punto de victoria adicional por cada bien distinto con el que cargue un barco. Es decir, si un barco lo cargo con 3 unidades de maíz, por poner un ejemplo, me dan los 3 puntos de victoria más un punto de victoria adicional. Si adicionalmente otro barco en la misma ronda, en la misma ronda puedo ponerle un índigo al otro barco, me dan un punto de victoria por ese índigo más otro punto de victoria adicional. Es un punto de victoria adicional por cada bien distinto que pueda subir a un barco. Y eso incluyendo el barco propio que me da el muelle, que explicaré a continuación. El muelle lo que me permite es tener mi propio barco. Esto quiere decir que si hay un barco con maíz, hay un barco con índigo y por poner un ejemplo hay un barco con café, yo todo el azúcar no tengo que esperarme a que se vacíe otro barco. Puedo poner el azúcar en mi propio barco y me darían por esas 3 unidades de azúcar 3 puntos de victoria. Finalmente vienen los edificios grandes que me dan bonos al final del juego. El primero es la sala del gremio. La sala del gremio lo que hace es que me da puntos de victoria por los edificios de producción que tenga, es decir, estos 6 edificios. Por cada edificio grande que tenga, es decir, estos 4, me da 2 puntos de victoria por cada uno de esos edificios que tenga construido en mi ciudad de San Juan. Y por cada planta pequeña, como son esta planta pequeña de índigo o esta planta pequeña de azúcar, me da únicamente un punto de victoria. El siguiente es la residencia. La residencia lo que hace es que me da puntos de victoria dependiendo del número de plantíos, incluyendo las canteras, que tenga en mi isla. Si tengo 9 o menos plantíos, me da 4 puntos de victoria. Y por cada plantío adicional que tenga, me va a dar un punto adicional. Es decir, lo máximo que puedo obtener son 7 puntos de victoria por tener los 12 plantíos que se pueden tener en la isla. Después viene la fortaleza. La fortaleza te da un punto de victoria por cada 3 colonos que tengas en cualquier lugar de tu isla, ya sea trabajando en un plantío, trabajando en una construcción o incluso varados en la ciudad de San Juan porque no pudiste colocarlos a tiempo en alguna posición productiva.
Y en este caso se redondea el número hacia abajo. Es decir, si tengo 12 colonos me da 4 puntos de victoria. Si tengo 14 colonos también me va a dar 4 puntos de victoria. Después viene la casa de aduanas. Esta casa de aduana me da un punto de victoria por cada 4 puntos de victoria que obtenga de fichas. Por ejemplo, si al final del juego tengo estos puntos de victoria, que son un total de 21, redondeado hacia abajo son 20, y me da 5 puntos de victoria adicionales al final del juego. Por último, viene el cabildo. El cabildo lo que me da es un punto de victoria por cada edificio morado que tenga construido en la ciudad de San Juan, incluyendo el propio cabildo. Todos estos puntos de victoria que te dan al final del juego, necesariamente tienes que tener un colono al final del juego dentro de ese edificio para poder obtener ese beneficio. Si no tienes el colono, tristemente no obtienes el beneficio. Esas son las reglas para los edificios.